La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de negarse a adquirirlos. Karl Popper. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa frase? Apuesto a que más de uno conoce o ha conocido alguna persona o grupo que encaje con la cita inicial. Y a pesar de estar en tiempos de Internet y tener tanta información a la mano, la ignorancia seguirá ahí. Pero hoy no estamos aquí para hablar de la ignorancia actual, sino la de aquella época en la que te podían mandar a la hoguera por cuestionarla. Pablo III fue un papa que tuvo una vida lujosa. Durante su pontificado se inició la Contrarreforma católica. Esto para enfrentar a la reforma protestante iniciada años atrás por Martín Lutero, quien fue un fraile que estuvo en contra de las excentricidades y lujos de los papas de la Iglesia católica. Pablo III fue quien fundó la Congregación del Santo Oficio, también conocida como la Inquisición Romana en 1542, con el objetivo de juzgar delitos contra la religión, tales como la antes mencionada Reforma Protestante y una que me parece bastante interesante, la llamada herejía. Galileo Galilei fue un físico y astrónomo italiano nacido en 1564 en Pisa. Hijo mayor de 7 hermanos. En 1574 toda la familia se trasladó a Florencia, y Galileo fue enviado un tiempo al monasterio de Santa María di Vallombrosa, como alumno o quizá como novicio. En 1581 empezó a estudiar medicina, pero abandonó la universidad 4 años más tarde. Por esos tiempos se inició en las matemáticas, y empezó a perder el interés en convertirse en médico. Por esa época, inventó una balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos. Y además de eso, también se interesó en la filosofía y la literatura. Varios años después, Galileo ya tenía algunos inventos destacables, tales como un termómetro, una brújula y el telescopio astronómico. Y es con el telescopio astronómico, con lo que empezaron sus grandes descubrimientos. Y también la razón de que estemos reunidos aquí. Fue inventado en 1609, mientras estaba de visita en Venecia. Fue mejorado a partir de un instrumento óptico inventado previamente por el fabricante de lentes e inventor, Hans Lippershey. Sin embargo, con la mejora de Galileo, se pudo sacar un provecho científico decisivo. Entre 1609 y 1610, Galileo realizó las primeras observaciones de la Luna, interpretando lo que veía como prueba de la existencia de montañas y cráteres que demostraban su comunidad de naturaleza con la Tierra. También descubrió 4 satélites de Júpiter y observó que Venus presentaba fases semejantes a las lunares, hecho que interpretó como una confirmación al sistema heliocéntrico de Copérnico, el cual establecía que la Tierra giraba sobre sí misma una vez al día, y que una vez al año daba una vuelta completa alrededor del Sol. Y no como lo establecía el de Ptolomeo, que a su vez la Iglesia creía. Estos descubrimientos los redactó en un texto llamado El Mensajero Sideral, el cual comenzó a hacerlo famoso por toda Europa, e incluso lo posicionó como matemático y filósofo de la corte toscana. Pero para su desgracia, no iba a ser todo tan fácil viviendo en la época del Santo Oficio. En 1611, Christoph Scheiner, un jesuita alemán, publicó un libro acerca de las manchas solares que había descubierto en sus observaciones. En él, concluye que son planetas que se desplazan delante del Sol. Galileo, al conocer esta publicación, ridiculizó a Scheiner, quien se dejó llevar más por sus prejuicios religiosos que por la evidencia científica ante sus ojos. Y como Scheiner aceptaba el postulado de la incorruptibilidad de los cielos, no podía admitir un cambio tan radical en el cosmos aristotélico. En su respuesta, Galileo le expone que él había observado las manchas solares desde octubre de 1610, 6 meses antes que Scheiner. En un extracto de esa respuesta, Galileo menciona lo siguiente: No afirmo ni niego que estén sobre la superficie del Sol, simplemente digo que no está suficientemente demostrado que no lo estén. Y podemos notar que fue cuidadoso con lo anteriormente dicho, ya que estos temas eran fácilmente catalogados por la Iglesia como herejía. Pero la evidencia científica que se iba acumulando observación tras observación, produjo los textos que condujeron al enfrentamiento con la estructura religiosa de la época.
En 1616 Galileo fue reclamado por primera vez en Roma para responder a las acusaciones contra él. Pero a pesar de que el astrónomo al principio fue recibido con grandes muestras de respeto en la ciudad, aún así los inquisidores se convencieron definitivamente de la urgencia de incluir la obra de Copérnico en el índice de obras prohibidas. El 23 de febrero de 1616 el Santo Oficio condenó al sistema copernicano como falso y opuesto a las Sagradas Escrituras, y Galileo fue amonestado y se le prohibió enseñar públicamente las teorías de Copérnico. Galileo se refugió durante unos años en Florencia estudiando los satélites de Júpiter, para establecer un nuevo método para calcular las longitudes en alta mar, método que trató en vano de vender al gobierno español y al holandés. En 1618 se vio envuelto en una nueva polémica con otro jesuita, Horacio Grassi, quien escribió el Tratado sobre los cometas. Tal controversia dio como resultado, El Ensayador, libro escrito en 1623 por Galileo. En El Ensayador, Galileo criticó el método de investigación de Grassi, fuertemente influido por sus creencias religiosas. Algunos años más tarde, Galileo escribió el libro Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, habiendo conseguido licencia para su impresión por parte de las autoridades de la Iglesia. Es una de las obras más célebres que existen en el mundo en cualquier género de literatura. En él, se representa un diálogo de dos personas y un moderador. El debate presenta posturas contrarias entre sí, tomando como base las ideas de Ptolomeo y Copérnico. Al ser un diálogo, Galileo fingió adoptar un punto de vista aparentemente neutral. Pero la inferioridad del sistema ptolemaico frente al copernicano era tan evidente que el Santo Oficio no dudó en abrirle un proceso, pese a que éste había conseguido un imprimatur para publicar el libro en 1632. Interpretando la publicación del diálogo como un acto de desacato a la prohibición de divulgar el copernicanismo, sus enemigos lo reclamaron de nuevo en Roma. La primera vista se celebró el 12 de abril de 1633, y en ella el acusado debía dar cuentas de sus diálogos con el cargo de sospecha grave de herejía. Del juicio se conservan únicamente algunas actas. Por una de esas actas conservadas se sabe que Galileo fue sometido ese primer día del proceso a un largo interrogatorio en el que reconoció los cargos y la autoridad de la Iglesia, y expuso su postura ante la literalidad de los textos sagrados, considerando que la evolución de la ciencia gracias a la observación y la investigación eran en realidad un don de Dios. Sin embargo, esa búsqueda de la verdad mediante la ciencia, forzando la letra de las Sagradas Escrituras, acabó siendo vista por el tribunal como un cuestionamiento a la autoridad de Dios. Los textos de Galileo fueron considerados una contradicción a los padres de la Iglesia y a la Biblia, y se consideró que su teoría heliocéntrica no solo atentaba contra su autoridad, sino que la negaba. Es decir, que su teoría no era compatible con la promulgada por Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Su obra Diálogo se incluyó en el listado de libros prohibidos por el Santo Oficio y se le impuso la obligación de recitar semanalmente durante 3 años los salmos de penitencia. El tribunal cerró el caso y pronunció una sentencia inapelable, sin posibilidad alguna de recurso. Fue obligado a pronunciar de rodillas la abjuración de su doctrina y condenado a prisión perpetua. En un extracto conservado de su sentencia se encuentra el siguiente texto. Nosotros decimos, pronunciamos, sentenciamos y declaramos que tú, Galileo Galilei, has aceptado y confesado y te has presentado de acuerdo a esta Santa Inquisición como vehemente sospechoso de herejía, por sostener y creer una doctrina falsa, contraria a la Santa Escritura, por sostener que el Sol es el centro del universo y que no se mueve de este a oeste, y por aprobar y defender dicho pensamiento, incluso después de haber sido declarado y definido contrario a la Sagrada Escritura. Además, se tiene conservada la abjuración de Galileo, y es la siguiente. Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galilei de Florencia, de 70 años de edad, juro que siempre he creído, creo y creeré en el futuro con la ayuda de Dios en todo lo que la Santa Iglesia sostiene, predica y enseña. Después de haber sido amonestado por este Santo Oficio, abandono enteramente la opinión falsa de que el Sol es el centro del universo y que es un astro inamovible, y que la Tierra no es el centro del mismo, sino que es un astro en movimiento. Por lo tanto, deseando remover las mentes de vuestras eminencias y de todos los cristianos fieles, abjuro con una fe auténtica y un corazón sincero de estos errores y herejías, maldigo y detesto estas infamias, así como cualquier otro error, herejía o secta contraria a la Santa Iglesia.
Y juro que en el futuro ni diré ni afirmaré oralmente, ni tampoco escribiré cosas tales que puedan atraer sobre mí sospechas semejantes. Y si conozco a cualquier hereje o sospechoso de herejía lo denunciaré. La pena fue suavizada al permitírsele que la cumpliera en su quinta de Arcetri. Ya aquejado de ceguera, se cree que por la constante visión hacia el sol, y de artritis, aún tuvo fuerzas de completar la última y más importante de sus obras, los discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, publicado en Leiden por Louis Elzevir en 1638. En ella, partiendo de la discusión sobre la estructura y la resistencia de los materiales, Galileo sentó las bases físicas y matemáticas para un análisis del movimiento, que le permitió demostrar las leyes de caída de los graves en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. En la madrugada del 8 al 9 de enero de 1642, Galileo falleció en Arcetri confortado por dos de sus discípulos, Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, a los cuales se les había permitido convivir con él los últimos años. Es triste ver cómo el Santo Oficio lo obligó a no enseñar sus avances científicos, solamente porque no se adaptaban a su creencia ciega a las Santas Escrituras. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué al final les dio la razón? No debió dejarse. El problema está en que pudo haber sido peor la sentencia. Pudieron haberlo ejecutado. La verdad en su lugar habría hecho lo mismo. Y al final tuvo la razón, giramos alrededor del sol. Sus avances y sus obras no fueron en vano. Y a pesar de haber tenido sus errores como cualquier persona, sus aportaciones siguen siendo relevantes a día de hoy. Para Stephen Hawking, Galileo probablemente sea, más que cualquier otro, el máximo responsable del nacimiento de la ciencia moderna, y Albert Einstein lo llamó padre de la ciencia moderna. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les guste este concepto para una serie de vídeos. Si es así, estaría genial que dejaran su like y se suscribieran.